Hola, queridos jóvenes de noveno grado. Es un placer para mí. Les habla su maestro del lenguaje, Oscar Hernández. Vamos a estar haciendo siempre este tipo de explicaciones para que ustedes puedan tener un refuerzo para desarrollar las actividades que siempre se les van a estar asignando cada semana, ¿verdad? Con los contenidos, vamos ya por la parte del tema, como ustedes lo podrán ver ahí, podrá aparecer aquí en esta plataforma de Classroom, tema número 6, los lectos o variedades. Con respecto a eso, encontraremos que esos lectos o variedades, según la definición que nos va a dar el libro por ahí, son aquellas diferencias lingüísticas, y cuando hablamos de algo lingüístico, es aquella disciplina que va a estudiar desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje articulado. Ese es su objeto de estudio. Por lo tanto, entonces vamos a encontrar diferencias lingüísticas, diferencias, por decirlo así, en la forma de utilizar el lenguaje. Utilizar esta lengua que nosotros conocemos como español. Bien, entonces son esas diferencias entre los hablantes de una misma lengua, de un mismo idioma, en este caso nuestro idioma español. Porque si nosotros nos hacemos esa pregunta, no existe una persona en toda la faz de la tierra que hable exactamente igual a otra. Hay tantas formas o variedades para hablar o utilizar el mismo idioma, solo con una persona que está próxima a usted, por ejemplo su vecino. Tendrá él su forma de hablar diferente. No digamos entre una región y otra. Ejemplo, entre San Miguel y San Salvador hay muchas formas diferentes de utilizar el mismo idioma que es el español. Hay diferentes formas de llamar a ciertas cosas, por ejemplo. Pero ahora nos vamos a detener en estos lectos o variedades. ¿Qué son esos? Pues aquí nos lo dice en esta imagen que tenemos por aquí. Tenemos entonces y decimos de que estos lectos, hablamos de ellos cuando el uso de una variedad determinada de un idioma depende de ciertas características o propiedades de un grupo en específico, las cuales pueden ser el lugar donde vive, que va a ser el dialecto, la edad que tiene, que va a ser el cronolecto, también la profesión y nivel cultural que se desempeña, y eso vamos a conocer como sociolecto. Y así lo distinguimos en estas tres clases de lectos o variedades lingüísticas: dialecto, cronolecto y sociolecto. En el caso del dialecto, que es la primera que tenemos por acá, es aquella que se refiere, como les acabo de mencionar, a la diferencia que tiene una persona al hablar por la región en donde vive. Ya les di el ejemplo, en este caso va a ser entonces esa diferencia que se tiene de usar el español en el mismo país, pero dentro de departamento, el departamento, por utilizar nuestro país, hay diferentes formas de hablar o utilizar el español, ¿verdad? Hay diferentes formas en que se nombran las cosas, por poner un ejemplo. En la región occidental, por ejemplo, le dicen topollillo a lo que nosotros conocemos por acá como charamusca, para poner un ejemplo. Y eso va a ser el dialecto, ¿verdad? Según la forma en que se pronuncia el lugar donde ustedes viven, ¿verdad? Donde nosotros vivimos. Es otro ejemplo aquí en el oriente del país, en nuestra zona, ¿verdad? Aquí en San Miguel, por ejemplo, en la Unión hay una diferencia para llamarle a aquel objeto que utilizamos nosotros para almacenar alimentos, para comúnmente tomar agua y lavarnos, que se le conoce aquí como paila, pero también tiene el nombre de guacal. Y dependiendo del nombre que le den a ese objeto en común, vamos a ver esa variación, esa diferencia que se tiene. Bien, avanzando entonces, encontraremos también lo que va a ser el cronolecto. En el caso del cronolecto son esas variedades o diferentes formas de hablar dependiendo la edad que el emisor posea. Es decir, yo creo que ustedes han notado que no hablan de la misma forma un señor de 50 años que un joven de 15 años o que un joven de la edad que ustedes tengan. Hay diferentes formas de hablar dependiendo de la edad que tenemos, y esto depende también
la sociedad que les ha tocado vivir. Por ejemplo, decirle a un señor de 50 años de Facebook, de WhatsApp en este momento, va a ser algo nuevo para él. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo en su etapa de infancia, en su etapa de adolescencia y de adultez joven, él nunca conoció esas cosas porque no existían. Facebook, para el caso, si no mal recuerdo, va a empezar a existir desde el año 2005 en adelante. Entonces, del 2004 para atrás, si usted le decía esa palabra, eso no tenía ninguna relación con algo que existiera en la realidad. Y el caso también de los señores, tienen sus palabras de repente ahí que quizás solo ellos van a entender a qué se están refiriendo porque son de la época en que ellos vivieron. Y eso es el cronolecto, ¿verdad? La utilización de las palabras que nosotros nos valemos dependiendo de la edad que tenemos, ¿verdad? La sociedad que nos tocó vivir. Por último está el cronolecto, perdón, el sociolecto, que dijimos que va a depender de la sociedad en la que vivimos, el nivel social que tenemos y la profesión u oficio que nosotros desempeñemos. Se han fijado de repente que los médicos, por ejemplo, tienen ahí sus tecnicismos, es decir, sus formas de habla profesional, ¿verdad? Sus términos, y a eso se le conoce como jerga. De repente vamos a ver en un oficio como lo va a ser la mecánica en los talleres, ellos tienen sus formas de hablar y de reconocer los objetos, que si mezclamos los dos ambientes, si usted le habla a un mecánico de términos médicos, lo va a confundir, pero si usted le habla a un médico de términos mecánicos, también lo va a confundir. Entonces, esas son las diferentes formas de hablar, ¿verdad? Dependiendo a qué se dedica una persona y la sociedad en la que vive, perdiendo el nivel social, ¿verdad? También encontramos que hay muchas diferentes formas de hablar, esas variedades que existen. Puede ser aquí en el mismo departamento, San Miguel, pero hay una gran diferencia en la forma en que utiliza el español una persona que vive en la ciudad que una persona que vive en el área rural. Hay diferentes formas de hablar dependiendo del contexto social que nosotros tenemos. Y ahí están esos registros que nos aparece por ahí, que puede ser un registro formal e informal. También nosotros adaptamos nuestro lenguaje a la situación en la cual nos estamos enfrentando. ¿Qué quiere decir? Que usted no va a hablar de la misma forma en la iglesia que lo va a hacer con sus amigos allá en el parque, ¿verdad? Usted cambia o modifica o le va a modular su forma de hablar dependiendo en el contexto o lugar en el cual usted se encuentre. Muy bien, esto sería con respecto a ese tema de las variedades lingüísticas. Ahora pasaremos a ver el otro tema que se llama el uso de las comillas. En el caso de son reglas específicas. Tenemos por acá una presentación que nos habla sobre qué son las comillas. Para empezar, son signos ortográficos de puntuación que nos ayuda en su regla más general o su función más general a resaltar palabras dentro de una oración. Esa podría ser su función general, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dentro de un texto nosotros ponemos de repente Alberto dijo, tenemos que poner dos puntos y lo que dijo, si lo estamos poniendo textualmente, o es decir, como lo dijo la persona, debe ir entre comillas. También tenemos por acá el otro ejemplo, fui a ver al teatro y cuando nosotros demos el nombre textual, el nombre específico de algo, de una obra de teatro, de un libro, por ejemplo, debe ir entrecomillado. Y de repente, cuando queremos resaltar también un texto, y lo hacemos a veces cuando hablamos, dice, déjalo, ya es grande. Quiere resaltar esa información. Continuamos. Y dice acá, ¿cuándo se usan las comillas? Tenemos por ahí el primer ejemplo. Él dijo, me voy de aquí. Lo que les dije, citas textuales, ¿verdad? También en títulos de películas, obras de arte y cuentos. Tenemos el ejemplo ahí, la Mona Lisa, que es una obra de arte, perdón. Jesucristo Superstar, El Trompo, obras de arte y cuentos, ¿verdad? Y cuando utilizamos palabras que provienen de otras lenguas o que las estamos utilizando en un sentido irónico o vulgar, o lo que estamos queriendo decir
algo, así como le sellamos una indirecta a una persona, se escribe así de esta forma como les digo. Bien, tenemos el ejemplo por ahí de cómo se utilizan citas textuales. Dice la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo, debe ir entrecomillado porque lo dijo así, de esa forma Descartes, no le estamos agregando nada. Otra cosa dice: voy a entregar todo para este lunes, prometió Alfonso. Alfonso así lo dijo, por lo tanto debe ir entrecomillado. Mateo vio el acto de magia y solo atinó a decir increíble. Así lo dijo él, entonces debe ir entrecomillado. Las comillas en los títulos, ejemplo, te recomiendo La Intriga, o de repente está recomendando una película a usted. Te recomiendo qué película está saliendo ahorita, ruega por nosotros, por ejemplo. Te recomiendo qué otra película que ustedes tengan en el momento. Godzilla versus King Kong, ¿verdad? Entonces, cuando usted ponga ese nombre de esa película, debe ir entrecomillado cuando lo escriba, ¿verdad? Y si decimos el nombre de un libro, por ejemplo, te recomiendo leer La Odisea, debe ir entrecomillado. En el colegio nos mandaron a leer Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. Va entrecomillado porque así se llama el texto. Y dice: la aventura se estrenará en el Teatro Municipal. Es una obra. Bien. También se utiliza para palabras especiales, como les decía, para indicar que una palabra es vulgar, de otro idioma o que se está usando con ironía. Dice: oye, vivazo, no creas que me has engañado. Aquí esa palabra vivazo no se está utilizando con el sentido convencional de la palabra, sino que está con tintes irónicos. Tenemos también: en la empresa se ha puesto de moda el coaching. Esta es una palabra extranjera que se refiere al hecho de guiar a otra persona, ¿verdad? Liderar a otra persona, y porque proviene de otro idioma se pone entre comillas. Mi hermano Julio es un santo. Aquí puede estarse utilizando con cuestiones irónicas, ¿verdad? Al decir santo no se está refiriendo que él sea de esta forma, sino que está dando un mensaje irónico. Bien, eso va a ser entonces la explicación de estos dos temas que teníamos por ahí. Vamos a pasar en este momento a realizar las actividades que salen en la página número 54 del libro de texto y la página número 55. Al final nos salen las actividades, sigamos las indicaciones que tenemos por ahí, y cualquier duda que tengan con respecto a esto, pues pueden escribirme o pueden ustedes mandarme un audio, no sé, ahí por WhatsApp, siempre el número que comparto por ahí, 77 37 9605. Si no les contesto en el momento es porque seguramente estaré dando clases de manera presencial o me encontraré ocupado en ese momento, pero usted envíe su mensaje que yo cuando me desocupe voy a poder atenderles. Así es de que esto va a ser todo, les agradezco mucho y nos escucharemos y veremos hasta la próxima oportunidad. Cuídense, pasen un feliz día.